Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar el sistema circulatorio y el sistema linfático. En realidad en esta ocasión vamos a analizar los dos más o menos de forma simultánea porque se complementan y el sistema linfático está formando en realidad parte del sistema circulatorio, está subordinado al sistema circulatorio. Lo que estamos viendo en la imagen es una representación del corazón de una ballena azul, que es el animal más grande que hemos conocido en la Tierra, ¿no? Más grande que los dinosaurios, más grande que cualquier otro animal que sepamos que haya existido. Y su corazón, se sabe que los registros corazones más grandes es de hasta 600 kilogramos. Como podemos ver, puede ser tan grande como un carro y una persona podría caber de pie ahí adentro. Este corazón tan grande le ayuda a mover sus 30 o más metros de longitud que tiene la ballena azul. Sin embargo, sus pulsaciones son de 18 a 20 latidos por minuto cuando se está esforzando, es decir, cuando está nadando, por ejemplo, ¿no? Si lo comparamos con un ser humano, el ser humano tiene unos 80 latidos por minuto cuando está en reposo y unos 120 latidos por minuto cuando se agita, por ejemplo, cuando corremos. Comparado con los 18 o 20 latidos por minuto de la ballena azul, pues es una diferencia muy grande. En contraste, y en el otro extremo, tenemos al colibrí, que aunque tiene un corazón chiquititititito, su corazón bombea hasta 1200 latidos por minuto para poder vivir. Está al borde casi de un paro cardíaco. El corazón de los diferentes animales no nada más varía en su tamaño y en las pulsaciones por minuto, sino también en su forma. Desde las formas más primitivas que conocemos, como las de los insectos, tienen corazones que llegan a ser solamente un tubo que se contrae y sin estar conectado a más venas ni arterias, permiten que al contraerse, que la sangre, que en los insectos se llama hemolinfa, se mueva a lo largo de todo el cuerpo. Es una de las formas más sencillas y más primitivas del corazón, y cuando nuestro embrión se desarrolla, el corazón empieza siendo igual, un tubito nada más, que en ese momento se le llama somita. Bueno, tenemos otros tipos de corazones, por ejemplo el corazón de los reptiles, o de la mayoría de los reptiles, que es tricavitario, es decir, tiene 3 cavidades. Eso lo hace un poco menos eficiente que el corazón de los mamíferos, como el nuestro, que tiene 4 cavidades, y como vamos a ver más adelante, permite una separación muy eficiente de la sangre con oxígeno y sin oxígeno. Bueno, vamos a empezar a analizar la estructura del sistema circulatorio, y para empezar con la estructura tenemos que hablar de la estructura de la sangre. Entonces, la sangre es lo que va a circular por nuestro sistema circulatorio y es considerado un tejido líquido, y yo la consideraría un órgano líquido ya que está formado de diferentes tipos de células, pero bueno, es considerado un tejido líquido que está formado básicamente por células o elementos formes, que forman el 45% de la sangre, y por el plasma, o que sería la parte líquida de la sangre, que forma el 55% de la misma. El primer grupo de células que tenemos en la sangre, que es el más numeroso, son los eritrocitos, que son los conocidos también como glóbulos rojos, y que son los encargados de transportar oxígeno y dióxido de carbono por la sangre, y que son células muy curiosas porque si bien en un principio tenían un núcleo, cuando maduran, estas lo pierden. Eso hace que vivan menos tiempo y por eso tenemos que estar reponiendo constantemente la sangre. Por otro lado tenemos a los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, y dentro de los leucocitos tenemos un número grande de subtipos, como los linfocitos, como las células T, como los macrófagos, etcétera.
Pero en general, pues dejémoslos en leucocitos o linfocitos. Y estas células son las encargadas de proteger al cuerpo de ataques bacteriales. Son como los policías de la sangre. Están en menor número que los eritrocitos, pero cuando hay una infección, pues se producen y se liberan en grandes cantidades, y es lo que a veces encontramos como la pus. Son los linfocitos muertos en batalla. Finalmente, el tercer tipo de células son las plaquetas. Este tipo de células, su función es ayudar en la coagulación de la sangre. Cuando nos cortamos, por ejemplo, estas células se agrupan y forman un tapón que va a permitir que el tejido se recupere. Por otro lado, tenemos el plasma, que está formado principalmente por agua, pero en la cual están diluidas una gran cantidad de sustancias, entre ellas múltiples enzimas, que acuérdense que son diferentes proteínas que tienen funciones muy específicas y muy diferentes. Tenemos también lípidos, o sea, grasas, tenemos sales, vitaminas, muchas de ellas van a ayudar a que se transporten nutrientes por la sangre, otros tipos de proteínas van a hacer lo mismo, y dentro de las proteínas que podemos mencionar relacionadas con la actividad de otras células están el fibrógeno. Acuérdense que estamos hablando de dos niveles de organización diferente, uno es proteína y otro es célula. El fibrógeno es una proteína que podemos encontrar en el plasma y que también va a ayudar, junto con las plaquetas, a la coagulación de la sangre. Por otro lado, también tenemos otro tipo de proteínas muy importantes, que son los anticuerpos, que también, junto con los leucocitos, van a ayudar a la defensa de nuestro cuerpo, que sería la defensa inmune contra ataques de bacterias, por ejemplo, o microorganismos en general. Bueno, otra parte del sistema circulatorio es por dónde circula la sangre. Y el por dónde circula es lo que conocemos como vasos sanguíneos, y que si bien también podemos encontrar una gran variedad de nombres y de clasificaciones de los vasos sanguíneos, nosotros nos vamos a quedar solamente con tres clasificaciones. En la primera, que es la que estamos viendo hasta arriba en esta imagen, son los capilares. Como podemos ver, en los capilares están formados por una sola capa de células, y esto los hace muy delgados y permite que entonces se intercambie oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes entre el capilar y las células que lo rodeen, ¿no? Entonces es como si fuera una callecita donde un camión repartidor de, no sé, de productos de una tiendita pueda pararse y hacer el intercambio de material. Sin embargo, tenemos otras avenidas más grandes donde no podría estar separando un camioncito de pan a repartir su pan, como el periférico, etcétera. Y estas son las venas y las arterias. Como podemos ver en las dos imágenes de abajo, las venas y las arterias están compuestas, además de esa capa de células que compone a los capilares, por otras capas de otros tipos celulares, que puede ser tejido conectivo y que puede ser también músculo. Como habíamos visto, el músculo liso rodea algunos de los vasos sanguíneos, en este caso venas y arterias, y ese músculo liso contrae la vena o relaja la vena o la arteria, y esto va a aumentar o a disminuir la presión sanguínea. La diferencia entre venas y arterias básicamente es que las venas llevan la sangre al corazón. Desde mi pie, desde mi cabeza, desde mi mano, llevan la sangre hacia el corazón. Y las arterias llevan la sangre desde el corazón y las van a llevar al resto del cuerpo. Entonces esa es la diferencia principal, y me gustaría que se quedaran con esa diferencia. En general, pero hay una excepción, y vamos a verla más adelante, las venas llevan dióxido de carbono y no llevan oxígeno, en general. Y las arterias llevan oxígeno
y no llevan dióxido de carbono, con la excepción que vamos a ver más adelante. Otra diferencia importante entre venas y arterias es lo que está señalando aquí la flecha blanca, que son unas válvulas que van a permitir que la sangre, bueno, piensen que las arterias llevan la sangre desde el corazón a cualquier parte del cuerpo. Si pensamos en la parte más alejada de mi cuerpo, el corazón, pues sería mi dedo gordo del pie. Ese dedo, para que llegue la sangre del corazón al dedo gordo, no tendría casi más que dejarla caer. Sin embargo, además lleva el impulso del corazón. En cambio, para que regrese de mi dedo gordo hacia mi corazón, tiene que ir en contra de la gravedad y además con el mismo impulso que dio el corazón, que ya bajó y que ahora tiene que subir. Eso hace que la sangre, para regresar al corazón, se le dificulte más. Entonces va subiendo como en escalones. Piensen que como esta válvula hay muchas por las venas, y entonces con cada latido del corazón la sangre sube a un piso más, a un piso más, a un piso más, sin que se regrese. La sangre lleva esa dirección que tiene la flecha verde. Cuando esas válvulas dejan de funcionar, cuando ya permiten que la sangre sí se regrese por gravedad, es cuando se producen las famosas varices, ¿no? Porque entonces la sangre se regresa, hace que se inflame la vena y se abulte la sangre y es lo que vemos como ese engrosamiento de las venas. Bueno, y la tercera parte del sistema circulatorio, ya vimos la sangre, ya vimos los vasos sanguíneos, es el corazón. Más adelante vamos a hacer, bueno, en la siguiente clase vamos a hacer una práctica del corazón, así es que le tienen que poner mucha atención a las partes del corazón y a cómo circula la sangre por el corazón. Aquí tengo un errorcito, pero bueno, vamos a ver. La sangre va a llegar a la aurícula derecha. Aquí están acomodados no tan bien, pero bueno, esta es la aurícula derecha, la que estoy señalando con la flecha. Y aquí pueden ver en el tercer párrafo la aurícula derecha. Bueno, entonces ahora sí, la aurícula derecha es esta cavidad del corazón, es esta como bolsita del corazón, en las 4 bolsitas que tiene, que es la que va a recibir la sangre de todo el cuerpo. Aquí estamos viendo en esta imagen, en esta pequeña animación, que de cualquier parte del cuerpo los capilares reciben dióxido de carbono. Acuérdense que después de la respiración celular emitimos dióxido de carbono y ese se va por la sangre hacia y va por los capilares, se va por las venas y llega a la aurícula derecha, ¿sí? Que estamos señalando aquí con la flecha amarilla. Después de que llega ahí la sangre, pasa a una cavidad más grande que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho siempre está en una imagen, el lado derecho lo vamos a ver de nuestro lado izquierdo, ¿no? Es como en espejo, como si estuviéramos viendo a alguien de frente, su lado derecho es lo que nos queda del lado izquierdo, ¿sí? Acuérdense de eso porque luego se confunden ahí en los exámenes cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es el lado derecho del corazón. Es en el ventrículo derecho, y las cámaras de abajo se llaman ventrículos y las de arriba se llaman aurículas. En el ventrículo derecho, la sangre se almacena, es una cavidad un poco más grande, y de ahí va a salir, como vemos en esta animación, hacia los pulmones. ¿Se acuerdan que los alvéolos son estas bolsitas, estos pequeños racimos de tubos de aire con tubos de capilares de sangre? Bueno, pues entonces ahí se intercambia los gases. El dióxido de carbono que lleva la sangre se libera a los pulmones y en cambio los pulmones le dan el oxígeno a la sangre. Y una vez que pasa eso, por eso cambia aquí de color, o así lo representan, después de los pulmones la sangre ya viene con oxígeno. Entonces, la sangre llega de nuevo al corazón, pero ahora va a llegar del lado izquierdo. Acuérdense, las de arriba son aurículas, entonces va a llegar a la aurícula izquierda, que es esta que estamos señalando. Y después, otra vez, va a pasar de aquí a la aurícula, al ventrículo derecho.
que es, por otro lado, el más grande de nuestro corazón, es la bolsa más grande. Ahí el músculo, acuérdense que el corazón es un músculo, el músculo cardíaco, es un poco más grande porque esa cavidad, el ventrículo izquierdo, va a mandar la sangre desde el corazón, ahí sí, hacia todas las partes del cuerpo, hasta el pie y hasta mi cabeza. Por eso es un poco más grande. No es que el corazón lo tengamos del lado izquierdo, sino que está ligeramente cargado hacia la izquierda por esta diferencia de tamaño. Pero en realidad lo tenemos más o menos en el centro. Bueno, queda claro las partes del corazón. Bueno, son partes muy básicas. En una clase práctica veríamos todavía más. Pero serían las 4 cavidades del corazón. Y como podemos ver aquí, la sangre nunca se mezcla. Eso lo habíamos mencionado en la primera diapositiva. La sangre sin oxígeno, representada en azul y que tiene dióxido de carbono, se mantiene todo el tiempo del lado derecho y nunca se mezcla con la sangre con oxígeno. En un reptil, por ejemplo, los ventrículos están unidos, entonces ahí sí se vuelve a mezclar la sangre y estaríamos mandando sangre con oxígeno y sin oxígeno otra vez a circular por el cuerpo. La sangre que no haya oxígeno, pues no pasa nada, nada más se va a pasear, pero es un desperdicio. Bueno, entonces el corazón de mamífero es muy eficiente gracias a que está dividido en estas 4 cámaras. ¿Mm? Bueno, vamos a ver una imagen. En esta imagen, ya sin tanta animación, no nada más estamos viendo las 4 cavidades del corazón. Ahí tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También estamos viendo las venas y las arterias que entran y salen de él, ¿no? No es que entren y salen, lo que entra y sale es la sangre, pero decimos que entran cuando la sangre que pasa por esas venas o arterias está llegando al corazón. Acuérdense que si es, si es vena es porque la sangre está llegando al corazón. Entonces, la vena cava, que se divide en dos, pero bueno, eso ya no importa. La vena cava es la vena que va a llevar la sangre, que colectó la sangre de todo el cuerpo y la lleva hacia la aurícula derecha. Y aquí lo podemos ver en esta imagen. Luego va a pasar por una válvula que se llama válvula tricúspide. Estas dos válvulas son las que a veces hacen un trasplante de válvula. Y esa válvula igual, lo que permite es que cuando se contrae el ventrículo, no permite que la sangre regrese a la aurícula, sino que se vaya por esta vena pulmonar que estamos viendo aquí. Y como su nombre lo dice, perdón, no es vena pulmonar, es arteria pulmonar. Como su nombre lo dice, la arteria pulmonar lleva la sangre hacia los pulmones. Fíjense que aquí tenemos la primera excepción. Habíamos dicho que las venas llegan al corazón, está bien. Y que en general las venas llevan sangre sin oxígeno. Hasta ahí vamos bien. Pero decíamos que la sangre las arterias salen del corazón y que normalmente llevan sangre con oxígeno. Aquí estamos viendo que en el caso de la arteria pulmonar, pues lleva sangre sin oxígeno. ¿Ok? Todavía no pasa por los pulmones, apenas para allá va. Pero como está saliendo del corazón, se llama arteria pulmonar. Bueno, ya vimos que de ahí entonces se va a los pulmones y de los pulmones regresa y va a regresar por el lado derecho por la vena pulmonar, vena porque llega al corazón, pero ahora la vena, que normalmente lleva dióxido de carbono y no tiene oxígeno, pero la sangre que llega a esta vena, por la vena pulmonar, pues sí va a tener oxígeno porque viene directo de los pulmones. Bueno, la vena pulmonar lleva sangre a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, cuando se contrae, pasa la sangre al ventrículo izquierdo, que decíamos que es el más grande. Y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, pues no puede regresar a la aurícula porque está la válvula mitral, pero sí pasa por esta arteria, que es la arteria más grande que tenemos y que es la aorta. Y ya de esa arteria, como vemos, se divide en varias partes y así se sigue dividiendo y ya va a las diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? Bueno, acuérdense de estas partes del corazón porque en la práctica van a tener que representar un corazón y cómo circula este corazón. Es la sangre por este corazón.
Bueno, eh, otras de las arterias muy importantes de corazón son las conocidas como arterias coronarias. Esas arterias, hagan de cuenta que el corazón es como, yo me lo imagino como el cajero de un banco, ve pasar mucho dinero, ¿no? Por ahí pasa toda la sangre del cuerpo. Pero pues no todo ese dinero es para el cajero, ¿verdad? Lo mismo pasa con el corazón. No toda esa sangre que pasa por el corazón sirve para las células del corazón. Y el corazón, acuérdense, es un órgano que está funcionando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, desde antes de que nacemos hasta que nos morimos, está funcionando. Sin que lo tengamos que pensar por suerte, está funcionando, funcionando, funcionando. Bombeando sangre. Se necesita mucha energía y una energía constante. Para obtener esa energía necesita nutrientes, necesita oxígeno, que los está transportando la sangre, acuérdense. Pero entonces, esa, esos nutrientes y ese oxígeno le van a llegar a las células del corazón por vía de estas arterias coronarias que estamos viendo en la imagen de abajo y que son las que están como abrazando al corazón. Esas son las que conocemos como arterias coronarias. Uh-huh. Vamos a volver a ellas un poquito más adelante cuando vayamos a enfermedades. Bueno, les digo una vez, estas arterias coronarias cuando se tapan, por alguna razón, eh, es cuando nos da normalmente un paro cardíaco, porque si ya no tiene las células del corazón ni oxígeno ni nutrientes para obtener la energía que necesitan, pues hacen huelga y dejan de trabajar. Bueno, un sistema que está subordinado o por lo menos es paralelo al sistema circulatorio es el sistema linfático. Este es un sistema muy importante, pues tiene mucho que ver con un complejo más grande que se llama sistema inmune, que abarca otras cosas, pero básicamente el sistema linfático tiene mucho que ver con nuestro sistema inmune. Está compuesto por vasos linfáticos. Miren, los vasos linfáticos son estos que estamos viendo tanto en la imagen de la derecha como en la animación. Y si nosotros hacemos un acercamiento, podríamos ver que los vasos sanguíneos, que son estos rojos, liberan tanto nutrientes, agua y algunas células como células glóbulos blancos hacia los tejidos y de ahí se recuperan por los vasos linfáticos, que son estos morados. Entonces los vasos linfáticos recuperan a los glóbulos blancos y linfa, que es líquido intersticial, líquido que estaba entre las células, que va muy cargado de grasa más que de proteínas, por ejemplo, y de otras sustancias. Esa linfa llega a los ganglios, que son pequeños nódulos que están distribuidos en zonas estratégicas del cuerpo, normalmente cerca de arterias importantes, y van a filtrar la linfa. Una vez que se filtra la linfa, esta sigue por los vasos linfáticos y van a llegar hasta las venas subclavias, esta sí del sistema circulatorio, y van a reintegrarse la linfa al sistema circulatorio como tal. Bueno, además de los ganglios que ya mencionamos, como la amígdala, que se inflaman cuando tenemos una infección, no sé si les ha pasado que decimos que se nos inflan las anginas, bueno, pues son las amígdalas que están inflamadas porque hubo una infección y al igual que los otros nódulos, se van a inflamar como respuesta a esta infección. Tenemos otros órganos como el vaso, que estamos viendo en la imagen de la derecha. Ese órgano sirve principalmente para filtrar la sangre y va a eliminar a células de la sangre que ya estén alteradas o que estén ya muy viejas. También va a producir unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas muy importantes en el sistema inmune. Y tenemos otro órgano que es el timo, cerca del corazón, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y ese órgano es importante porque ahí maduran células de la sangre, en particular los glóbulos blancos, que les vamos a llamar células T, y de los que hablamos en la siguiente imagen.
Bien, lo que estamos viendo en esta imagen es una microfotografía, vamos a ver que es un microvideo en realidad, de la sangre. Estos que estamos viendo muy redonditos son glóbulos rojos y el de en medio grandote es un glóbulo blanco. Y esos puntitos que vemos a la izquierda del glóbulo blanco son bacterias. Impresionante cuando una bacteria entra a nuestro torrente sanguíneo, por ejemplo, cuando nos cortamos, esas células los persiguen y reconocen que no pertenece al cuerpo y se los comen. A mí me parece impresionante que estas cosas pasen dentro de nuestro cuerpo, pero así es. Y me parece más muy bonito y muy interesante. Bueno, hay en realidad un montón de células a las que les llamamos glóbulos blancos. Entre ellas están los linfocitos citolíticos o células citotóxicas que también se llaman. Estas células van a liberar sustancias que van a destruir células que fueron infectadas. El problema con este tipo de células es que es una primera respuesta y no son muy específicas, entonces pueden destruir tanto células infectadas como células que no estaban infectadas, es decir, células sanas. Tenemos otras células como las células dendríticas, que podrían ser como esta que vimos en el video, que lo que van a hacer es que después de que se comen al patógeno, un patógeno puede ser una bacteria o un virus, van a integrar algunas sustancias que estaban en su cubierta que se les llaman antígenos, pueden ser proteínas normalmente. Y esos antígenos los van a llevar y se los van a presentar a unas células que son muy importantes, que se llaman células de memoria. Entonces aquí estamos viendo esta imagen un poco chusca, pero de una célula dendrítica que le está presentando el anticuerpo a esta célula de memoria. Tenemos dos tipos de células de memoria, las células T y las células B. Las células T son células que van a destruir células que están infectadas, parecido a lo que hacían las células citotóxicas, pero son células ya más específicas. Esto nos permite entonces que sea una destrucción de células más eficiente. Las células B, en cambio, producen la respuesta que se llama humoral. Van a producir anticuerpos, que son proteínas, que van a rodear, a reconocer y a rodear al patógeno y ya no lo van a dejar infectar otras células. Esto va a atacar a los patógenos que están libres en el torrente sanguíneo. Entonces, imagínense que ya con estas células de memoria es como si nuestras células, que serían los policías del cuerpo, los glóbulos blancos, van a tener ya una fotografía, por así decirla, de quiénes son los malos y cuando los descubran, pues van a poder actuar más rápido y eficientemente. Bueno, entonces, ¿cuál es la función del sistema circulatorio? Acuérdense, va a tener tres funciones principales. La primera función es de comunicación. El sistema circulatorio comunica. ¿Por qué comunica? Pues porque, acuérdense, bueno, todavía no lo hemos visto, pero por medio del sistema circulatorio se envían señales a otras partes del cuerpo, señales que va a mandar otro sistema que es el sistema endocrino. Lo que manda el sistema endocrino son hormonas que se producen en una glándula, en un órgano que está en una parte del cuerpo y manda señales a otras partes del cuerpo vía la sangre. Por eso decimos que el sistema circulatorio comunica. Otra de sus funciones es transportar. Todo el tiempo está transportando. Está transportando nutrientes, está transportando oxígeno, está transportando los desechos metabólicos que se produjeron en nuestras células y eso lo está haciendo es su principal función tal vez. Y otra no menos importante es la de proteger. Nos protege, como vimos, junto con el sistema linfático, de infecciones y de intoxicaciones. ¿Cómo se relaciona con otros sistemas? Bueno, aquí sí ya es muy difícil. En realidad todos los sistemas necesitan del sistema circulatorio. Todos necesitan de todos, ya lo habíamos mencionado, pero el sistema circulatorio está vinculado a todos ellos, ¿no? Porque todos ellos necesitan recibir oxígeno, todos ellos necesitan obtener nutrientes y todos ellos producen, todos los otros sistemas producen desechos como el dióxido de carbono que necesitan ser transportados por el sistema circulatorio hacia donde sean desechados, por ejemplo en el caso del dióxido de carbono, a los pulmones. Bueno, una relación muy importante es con el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que va a regular
el ritmo cardíaco que tenemos, ¿no? Cuando esto no funciona bien, pues nos da origen a enfermedad. Y por supuesto que el sistema nervioso también necesita una gran cantidad de nutrientes y de oxígeno, y si no, pues estaríamos todos tontos, ¿no? Y no podríamos pensar, no podrían hacer su función las neuronas, que requieren de tanta energía para poder estar trabajando también todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, una relación muy directa, que es la que vimos ahora, pues es el sistema linfático y el sistema circulatorio, trabajan prácticamente de la mano, como ya lo mencionamos. Y bueno, vean en estas imágenes como todo nuestro cuerpo está inervado de diferentes calibres de venas, arterias y capilares. Dentro de las enfermedades que podemos mencionar para ambos sistemas están las varices, que ya mencionamos, que es cuando las válvulas de las venas dejan de funcionar o se rompen y permiten que la sangre se acumule en las venas. Y las hemorroides, por ejemplo, son un tipo de venas varicosas. Pero bueno, tenemos otro tipo de enfermedades. Una de las que más nos preocupan son la aterosclerosis. La aterosclerosis se produce cuando una gran cantidad de grasa, y bueno, gran cantidad, estamos hablando de cantidades minúsculas si lo pudiéramos pesar, pero cuando una cantidad de grasa se va acumulando en nuestras arterias, venas y sobre todo en los capilares, y va formando este como sarro que estamos viendo en la imagen, y eso va haciendo varias cosas. Una es que nuestros vasos sanguíneos se endurecen y pierden flexibilidad, y otra es que van reduciendo por donde puede pasar la sangre. Esta acumulación o esta reducción en el paso de la sangre puede llegar a formar unas cosas que se llaman trombos, que es la acumulación de células sanguíneas, y esos trombos después pueden ir a tapar vasos sanguíneos y pueden ocasionar infartos, ya sea en el cerebro, ya sea en el corazón, etcétera. Pero también pueden llegarse a bloquear, y por ejemplo, si se bloquean cosas como las arterias coronarias que habíamos mencionado, pues van a provocar paros cardíacos. Por otro lado tenemos las arritmias, que habíamos dicho que son las la, problemas en el ritmo cardíaco, que puede ser muy elevado o puede ser muy bajo, que se llama bradicardia cuando es muy bajo, o taquicardia cuando es muy elevado, pero de forma constante. Y esto nos puede llevar también a un paro cardíaco, y esto normalmente se produce por problemas entre el sistema nervioso y el sistema circulatorio, en particular de corazón. Bueno, tenemos otras enfermedades muy interesantes del sistema inmune, como podría ser el lupus. El lupus es una enfermedad de las conocidas como enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad impresionante, porque lo que pasa es que estos glóbulos blancos que vimos que son muy eficientes cazando a las bacterias, también pueden devorar a células más grandes, como células del mismo tamaño de nuestras células, como las amibas. Y cuando estas células se vuelven locas y dejan de reconocer a nuestras propias células, entonces esas células, esos macrófagos, van a empezar a atacar a nuestro propio cuerpo, y es lo que se conoce como una enfermedad autoinmune. Y un ejemplo de ella es el lupus. Eh, no se sabe bien las causas de lupus, tiene un fuerte componente genético, pero también se sabe que hay un fuerte componente ambiental que va a hacer que esa enfermedad se dispare. En el caso de otras enfermedades como la aterosclerosis, bueno, es muy importante que no tengamos una vida tan sedentaria como la que tenemos. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que tener una buena alimentación y evitar tantas grasas como estamos acostumbrados los mexicanos en general. Bueno, tenemos otro tipo de enfermedades finalmente, como la leucemia, que es básicamente cáncer, y que si bien se produce en tejidos como la médula ósea, acuérdense que ahí es donde se producen las células de la sangre, y lo que hace es una sobreproducción de células de sangre, que además por otro lado ya no son tan funcionales.
Y bueno, con esta diapositiva me parece que terminamos el tema. Nos vemos la siguiente clase. Espero que les haya gustado.